Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Agradecerles a todos ustedes por participar en este maravilloso webinar hoy 18 de diciembre, el cual hablaremos sobre las recomendaciones médicas, haciendo precisión de unos casos súper importantes para que ustedes como empleadores o digamos los dueños de las organizaciones o directivos sepan cómo gestionar esas recomendaciones e inclusive las restricciones médicas que aparecen en los conceptos médicos ocupacionales. ¿Todo en pro de qué? De garantizar la salud y la seguridad del trabajador, pues que esté en cuestión en cada uno de los conceptos médicos ocupacionales. Para el día de hoy, bueno, me presento, yo soy Anthony Sánchez, el coordinador de Mercado y Comunicaciones de TIAN TPS. Para el día de hoy tendremos dos panelistas muy importantes. La primera es la doctora Magda Beatriz Ortega, ella es médica laboral de nuestra organización TIAN IPS. Y tenemos también a Johnny Alberto Rivas, quien es el subgerente operativo de nuestra organización. Pero quiero como tal darle la bienvenida, saludarlos, doctora Magda, ¿cómo está? Buenos días, Anthony, buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en este webinar. Claro que sí. Señor Johnny, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenos días para todos. Es un gusto estar aquí, la primera vez que estoy en el webinar. Muchas gracias. Gracias a todas las empresas que han sacado un espacio, un ratico para que podamos hablar un poco de este tema tan importante que son las recomendaciones médicas, que día a día estamos encontrando preguntas e inquietudes. Entonces lo importante del día de hoy es lograr buscar solucionar algunas de ellas. Claro que sí. Gracias a ustedes por participar acá, la doctora Magda y Johnny. Realmente estos espacios son muy interesantes porque aportamos conocimiento y aportamos ese apoyo, ¿no? A las empresas en cuanto a cómo hacer la gestión de esas recomendaciones médicas o inclusive de cómo implementar de manera correcta lo que ha sido la resolución 1843, que si bien para el tema de la seguridad y salud en el trabajo, pero haciendo énfasis en exámenes médicos ocupacionales, ha traído, digamos, unos ajustes interesantes y muy importantes. Bien, ¿cuál va a ser el objetivo como tal de este webinar? Bueno, es brindarles a ustedes y a los líderes en seguridad y salud en el trabajo las herramientas necesarias para interpretar, aplicar y hacer seguimiento adecuado de esas recomendaciones y restricciones médicas laborales, garantizando la salud del trabajador y el cumplimiento normativo. Entonces, ¿qué vamos a ver como tal acá? Porque son claras las recomendaciones médicas laborales, inclusive también vamos a ver un poco de lo que son las restricciones y cuál es el impacto que tienen esas recomendaciones dentro de los conceptos médicos para la salud del trabajador, la productividad y en cuanto a algunos riesgos legales que pues puede presentar la empresa si no se ajusta esas recomendaciones a, digamos, al cargo o a la labor del trabajador y digamos que algunos errores frecuentes en su manejo. Entonces, antes de comenzar, bueno, sí me gustaría como tal que pensemos un poco y es que una recomendación médica mal aplicada puede convertirse en una enfermedad laboral o en un conflicto legal. Me gustaría que empezaran a escribir sus opiniones y respuestas relacionadas a esta frase en el cajón del chat. Y ahorita en el medio de la intervención de la doctora Magda y Johnny, pues vamos haciendo lectura de alguna de sus opiniones. ¿Les parece? Entonces, pulgar arriba y empiecen a dejar sus opiniones ahí en el cajón del chat. Listo. Ahora sí entremos de lleno en la materia. Y sabemos de que los conceptos médicos ocupacionales, que finalmente ese es el entregable que nosotros como organización le damos a los clientes corporativos,
Y digamos que uno se pregunta, bueno, ¿qué son las recomendaciones médicas laborales? ¿Qué es una restricción médica laboral? Y para eso tenemos a la doctora Magda, que nos va ya, digamos, a conceptualizar toda esta información. Doctora Magda, bien pueda. Bueno, muchas gracias, Anthony. Bueno, entonces la primera definición que vamos a revisar es qué son las recomendaciones médicas laborales. Entonces, su definición, según la resolución 1843 del 2025, es una sugerencia no restrictiva emitida por el médico especialista en seguridad y salud ocupacional, medicina del trabajo o similares con licencia vigente en seguridad y salud del trabajo, basadas en una evaluación médica ocupacional y a los conceptos otorgados por los diferentes profesionales de salud con el objetivo de proteger la salud del trabajador y garantizar el adecuado desempeño en el entorno laboral. Continuamos con la otra. Entonces, y las restricciones médicas es una medida protectora establecida por el médico con licencia vigente en seguridad de salud en el trabajo en el marco de su competencia y autonomía profesional. Esta impide o condiciona al trabajador a desarrollar algunas actividades dentro de su entorno laboral debido a una condición médica, una enfermedad o una situación de discapacidad. Entonces, como empezamos diciendo, entonces la recomendación es una sugerencia no restrictiva y la restricción ya es una limitación o se prohíbe hacer diferentes tipos de actividades dependiendo del contexto del paciente. Super. Sí. Bueno, entonces, algo adicional acerca de las restricciones médicas, ¿sí? Es que estas deben construirse teniendo en cuenta las orientaciones de los profesionales de salud de apoyo y las pruebas complementarias, así como las recomendaciones o restricciones médicas y terapéuticas de los profesionales tratantes, sin que esto implique una discriminación y garantizando el derecho al trabajo en condiciones dignas y seguras. Entonces, digamos que lo que quiere decir esto es que nosotros, los médicos laborales, tenemos en cuenta toda la historia clínica aportadas por los médicos tratantes. Esto quiere decir médico general, médicos especialistas, personas que hacen apoyo terapéutico, fisioterapia, y sobre estas, pues digamos que nosotros ya definimos en sí la pertinencia de una recomendación o una restricción, ya teniendo en cuenta la tarea como tal del trabajador y haciendo un análisis de su puesto de trabajo. En todos los casos se debe respetar el principio de la confidencialidad, ¿sí? Debemos hacer unos ajustes razonables, debemos no generar problemas de accesibilidad ni tampoco hacer discriminación. La vigencia de estas recomendaciones o restricciones van generadas por el mismo médico, que es el médico laboral, que es el emisor o es el que realiza y establece las restricciones o recomendaciones médicas laborales. Y la temporalidad de estas pueden ser tanto, como su nombre dice, temporales o de carácter permanente, ¿sí? Evitando siempre, digamos, agravar o afectar más la condición de salud del trabajador. Entonces, en cuanto a temporalidad, serían temporales o permanentes, ¿sí? ¿Quién emite las recomendaciones y o restricciones? Entonces, si ustedes ven la palabra aquí, no dice qué tipo de recomendaciones y restricciones. Entonces, voy a aclarar. Las recomendaciones y restricciones laborales, quien las puede generar es el médico laboral o el médico de la ARL cuando esta es de origen laboral. Hay otro tipo de recomendaciones y restricciones que ya son más clínicas, que estas las puede hacer el médico tratante, que en este caso puede ser el médico general, y que lógicamente pues son por parte de la EPS, digamos en caso de que sea enfermedades todavía de origen común, y los especialistas, que puede ser
ortopedia, psiquiatría, bueno, entonces digamos que esto es diferente. Entonces, las recomendaciones clínicas son indicaciones del médico enfocadas al estado de salud del trabajador, pero las laborales ya tienen que ver con digamos, el puesto de trabajo, ¿sí? Y tiene que ver con las tareas reales del trabajador, ¿sí? Que es una diferencia. ¿Qué es importante? La empresa no define las recomendaciones, ¿sí? SST en la empresa debe interpretar y hacerle la respectiva gestión a ellos. Bueno, yo quería allí, chicos, como para que sea un poco también dinámico el tema de este webinar, es que ustedes puedan intervenir allí en el chat, irnos dejando a nosotros las posibles recomendaciones o restricciones que ustedes a lo largo de este tiempo han venido detectando en sus conceptos médicos y que de pronto les causen algunas dudas, ¿sí? Bueno, frente a esta recomendación o frente a esta restricción, yo tengo esta duda, tengo este, esta observación, sería importante que nos lo vayan dejando aquí en el chat para irlos revisando, ir haciendo este webinar un poco más dinámico, porque posiblemente la inquietud que tenga uno de ustedes le puede servir a los demás para ir liberándolo, ¿sí? Entonces, sería genial que ustedes puedan ir poniendo allí, yo voy revisando y vamos, a medida que vamos siguiendo con el webinar, ir dándoles respuesta y ayudando como a aclarar un poco más el panorama de qué es una recomendación y qué es una restricción, porque a veces la línea es muy delgada y no logramos visualizarla muy bien. ¿Listo? Listo. Listo, Yoli. Sí, claro que sí, gracias. Bueno, entonces, siguiendo acá, ya vamos a ver entonces sobre los tipos de recomendaciones y restricciones. Bueno, entonces, ¿Cuáles serían, doctora María? bueno, según la duración, ya dijimos que eran temporales o permanentes. Según el origen, sigue la otra presentación, por favor. Ajá, entonces pueden ser generadas por una enfermedad común, una enfermedad laboral, un accidente común, un accidente de trabajo, ¿sí? En la enfermedad común, ¿quién va a ser la persona o el profesional que genera las recomendaciones o restricciones médicas laborales? Es el médico laboral. En la enfermedad laboral, puede ser el médico laboral o el médico del ARL. En el accidente común, va a ser el médico laboral. Y en el accidente de trabajo, el médico laboral o el médico de la ARL. Todas estas son de carácter obligatorio. Posterior a esas tenemos según el tipo de riesgo, entonces estas pueden ser ergonómicas, físicas, psicosociales, biomecánicas. Entonces ergonómicas, lo que se trata de postura, de puesto de trabajo, las físicas en cuanto a ruido, vibración, psicosociales, las que tienen que ver con la parte emocional, ¿sí? La parte de carga mental, las biomecánicas, todo lo que tiene que ver con la parte del esfuerzo físico. Bien, por aquí ya tenemos una pregunta. Dice, esto básicamente es un tema que va muy amarrado a cuáles son las características o el alcance que tiene el SST. Entonces, Margie nos dice, el SST debe gestionar tanto las recomendaciones o restricciones laborales como de origen común. Sí, sí, claro que sí, las dos. En la parte posterior tengo como tal cuál es el rol de la persona encargada de SST para explicarlo y cuál es el rol del empleador, ¿sí? Bueno, entonces continuamos haciendo cuáles son las responsabilidades del empleador y de los contratantes. Entonces, dentro de la 1843, pues digamos que hay diferentes ítems, ¿ya? Los que yo saqué acá son los que tienen que ver específicamente con las restricciones y recomendaciones laborales. Entonces, la primera es informar a los prestadores de servicios de salud, ya medicina del trabajo, y habló a los médicos que realizan las evaluaciones ocupacionales sobre los perfiles de cargo.
y la descripción de las tareas y en el medio ambiente en el cual se desarrollan, ¿sí? Entonces, el empleador debe conservar evidencia documental de dicha remisión por parte de los registros del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, digamos que para nosotros los médicos que generamos estas recomendaciones y restricciones, es fundamental tener el perfil de cargo con estas indicaciones. ¿Por qué? Porque eso nos evita generar unas recomendaciones o restricciones que en realidad no aplican para las tareas del trabajador. Entonces, cuando nosotros no tenemos esta documentación, digamos que podemos generar recomendaciones o restricciones que en realidad no aplican. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento. Entonces, todas las empresas están obligadas a enviar los perfiles de cargo. Así es. Aquí quiero también hacer una invitación, doctora Magda, ya que mencionaste esta parte tan importante de la resolución 1843, y es que para poner en contexto a nuestros clientes, nosotros estamos recibiendo como tal todo lo que son los perfiles de cargo, como también profesionogramas, se cuentan con ellos. Lo pueden mandar directamente a mi correo corporativo. Al final ya les digo cuál va a ser para que tomen nota. Si de pronto ustedes han realizado alguna actualización de los perfiles de cargo o como tal del profesiograma, para que por favor lo hagan llegar a mi correo y ya nosotros lo guardamos en los sistemas de información, de manera que los médicos laborales de nuestra organización puedan hacer como tal diagnósticos más pertinentes y aterrizados de acuerdo a las funciones de sus trabajadores. Bien, gracias, doctor. Ok, entonces la siguiente es implementar los sistemas de vigilancia epidemiológica en el marco de del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo, acorde a los riesgos de la empresa y a los diagnósticos de las condiciones de salud. ¿Sí? Adaptar, esto es súper importante porque digamos que es lo que, digamos, las empresas se van a ver más afectadas en cuanto al cumplimiento, ¿sí? Y es que adaptar las condiciones del trabajo y medio ambiente laboral según las recomendaciones y o restricciones emitidas en el concepto ocupacional debe realizarse en un término no superior a 20 días hábiles después de la evaluación médica ocupacional. Entonces, digamos que ya la persona de SST tiene que estar súper pendiente y darle cumplimiento a esta indicación. Y pues la verdad es un tiempo corto, pero que se debe cumplir. Implementar y ejecutar los programas de pausas activas durante la jornada laboral destinadas a realizar las actividades preventivas para mejorar tanto la salud física como mental de los trabajadores. Lógicamente, siempre teniendo en cuenta pues, las características, las creencias de cada uno de los trabajadores, la condición física, su condición de salud, evitando lógicamente hacer discriminación o exclusión. Y la última, que también es muy importante, y es que los empleadores o contratantes deben realizar una comunicación por escrito a cada trabajador del concepto médico del médico evaluador. El empleador debe conservar la evidencia de la entrega como parte de registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que estas son los ítems que saqué más importantes y que tienen que ver con la parte de recomendaciones y restricciones médicas laborales. Sigue con la otra presentación. Bueno, y adicional a eso, pues pienso que es súper importante también para nosotros conocer cuáles son las responsabilidades de los trabajadores. Entonces, así como la empresa debe cumplir, los trabajadores también tienen que cumplir. Entonces, la primera es procurar el cuidado integral de la salud, atendiendo las recomendaciones y o restricciones emitidas por el médico tratante. ¿Sí? En este caso, pues el médico generador, que es el médico laboral. Y tienen que ser tanto en el ámbito intralaboral como extralaboral. O sea, no es que me cuido y me cuidan en el trabajo y por fuera puedo hacer lo que yo quiera. No, tiene que ser intra y extralaboral.
Debe suministrar una información clara, veraz, completa del estado de salud, los paraclínicos, historias clínicas, recomendaciones o restricciones médicas y diagnósticos de su patología presentes en el momento de la relación de la evaluación médica ocupacional. Entonces, esto es súper importante porque nosotros a veces pasamos mucha novedad cuando hacemos la valoración o los seguimientos a casos, que los pacientes vienen sin las historias clínicas. A veces no traen nada, traen parcial, no traen los exámenes complementarios. Entonces, digamos que para nosotros también se nos dificulta y nos queda mucha brecha a veces porque no podemos evaluar todo. Entonces, es súper importante que los trabajadores traigan todo completo. Calificaciones, exámenes imagenológicos, exámenes complementarios, historias clínicas completas de especialista y todo, porque en eso nosotros nos enfocamos para poder hacer una buena y una más acertada recomendación o restricción médica laboral. Otra responsabilidad es cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, pues incluyendo pues el uso adecuado de todo lo que son los elementos de protección personal. Siguiente. No, ya, sí, bueno. Adicional a eso, informar oportunamente al empleador, al contratante, al comité de compás o al de vigilancia en caso de que existan peligros o riesgos latentes, pues en su sitio de trabajo, ¿sí? Digamos que es responsabilidad del trabajador asistir a todas las evaluaciones médicas ocupacionales programadas, ¿sí? Pues lógicamente dentro de la jornada laboral establecida por el empleador y el incumplimiento de esta pues genera sanciones. Y también, así como era responsabilidad del empleador hacerlo de pausas activas, el trabajador debe participar de las pausas activas durante la jornada laboral programadas por el empleador para mejorar, como dijimos, su salud física, mental. Y en caso de que haya una limitante por credo, por estado de salud, por posturas, por lo que sea, pues se debe informar y ya pues la persona encargada de SST ya puede hacer alguna modificación, cambiar, ajustar lo que sea, este tipo de pausas activas, pero el hecho es que las haga así sea de otra forma. De momento allí, Magda. Allí hay una pregunta, parte de esa pregunta la acabas de responder. Entonces Margie nos hace una nueva pregunta donde dice, si un colaborador omite información sobre su estado real de salud y por lo tanto no es posible para el SST interpretar su condición, ¿cuáles serían las implicaciones tanto para el trabajador como para el empleado? Bien, si la empresa, si nos vamos a la 1843, es obligación del usuario, como bien lo acaba de decir la doctora Magda, pues entregar información. No solo es ir a los exámenes médicos, preingreso, periódicos, posdiscapacidad, etcétera, que la empresa lo está programando, sino también dar datos claros y completos sobre su estado de salud, ¿sí? Resultados de exámenes y demás. Adicional, tiene que cumplir, ¿sí? Es obligatorio para el trabajador cumplir y seguir las recomendaciones médicas adaptadas a su puesto de trabajo si es que se generó alguna novedad, ¿sí? Entonces digamos que no es solo la responsabilidad solo del empleador, no. Aquí hay que empezar a también ir haciendo como un proceso de culturizar al trabajador, al colaborador y irlo llevando desde la norma. Mira, es que la norma también dice que es tu responsabilidad. No sé si internamente las empresas pueden empezar a adoptar esa posibilidad de sus políticas internas, donde dicen, mira, de acuerdo a eso, que es obligación tuya, es de tu responsabilidad asistir a los exámenes médicos, decir realmente la información. Nosotros hemos tenido casos donde hay colaboradores que omiten información acá en el examen médico y a los 2 o 3 días tiene su novedad, pues legalmente pueden empezar a hacer un proceso. Sí, con ese trabajador internamente también desde todo su proceso de, de control y demás, pero hay que empezar a establecer unas políticas muy claras, porque si la empresa no tiene un sustento desde su política, empieza a ser un poquito más difícil cuando empiezas a intervenir esta clase de novedades. Sí, y es algo muy interesante porque es que
es una resolución que no solamente le pone la responsabilidad al empleador o al contratante, sino a todas las partes involucradas dentro del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿sí? Entonces, se vuelve también como una oportunidad para que los empleadores tengan de alguna manera esa puerta abierta donde se puedan cuidar también a sí mismos como empleadores, que si bien es súper importante brindarle a los trabajadores todas las condiciones, ¿sí? de un trabajo seguro y un trabajo que les promueva la salud, pero también es importante que los trabajadores cumplan con este criterio porque lo que mencionaba Johnny, hay una omisión de alguna información sobre el estado de salud, una enfermedad de persistencia o algo que el trabajador pueda tener, no lo dice y a la final de la semana comienza a tener ciertas novedades que pues para la organización representa no solamente un impacto como de la productividad, sino también un impacto financiero y económico. Entonces, ahí es donde es súper importante reconocer que esa resolución no solamente le adjudica responsabilidades al empleador, sino también a los trabajadores. Y eso es un tema, lo que mencionaba Johnny, de cultura y de sensibilizar a todo el talento humano de lo que deben hacer. Bueno, entonces, bueno, la última que tengo acá pues está muy relacionada con la primera y es acatar, el trabajador debe acatar las recomendaciones médico-laborales emitidas por el médico especialista en medicina del trabajo, como dijimos, tanto en el ámbito intralaboral como extralaboral. ¿No? Siguiente. Bueno, entonces, el rol de la empresa y de la persona de SST. Entonces, ¿qué es responsabilidad de la empresa? Hacer un análisis del puesto de trabajo, implementar ajustes razonables, ¿ya? Documentar todas las acciones que se realizan y garantizar la no discriminación. Y el rol de la persona de SST es interpretar las recomendaciones, verificar la viabilidad del puesto, o sea, si esa persona puede o no puede seguir en ese puesto con esas tareas, definir los riesgos, ¿ya? Entonces, todo esto lo debe hacer la persona de SST, hacerle el seguimiento al caso, entonces, si hay mejoría, si no hay mejoría, si hay digamos, hay patologías nuevas asociadas y también, lógicamente, coordinar con ARL algunos procesos del caso que sean importantes. La siguiente. ¿Cuál es el proceso recomendado de gestión? Entonces, el flujo sugerido es, primero, hacer la recepción de la recomendación médica, ¿sí? Hacer un análisis del puesto de trabajo, hacer una reunión con el líder inmediato, verificar con el líder qué posibilidades hay, que si lo puede hacer, que no puede hacer, ¿sí? Con eso, lógicamente, definir los ajustes, entonces si lo voy a dejar en ese mismo cargo, si lo voy a reubicar. Adicional a eso, cuando ya se tenga determinado eso, se debe hacer la comunicación al trabajador de cuáles son las actividades que va a hacer y cuáles no va a poder hacer. ¿Sí? Hacer un seguimiento periódico, como lo dije arriba, mirar si hubo mejoría, si empeoró, si se están cumpliendo las recomendaciones o restricciones en el sitio donde están. Entonces, todo ese seguimiento lo debemos hacer y en caso de que exista algún cierre de recomendaciones o restricciones, pues lógicamente hacer el respectivo cierre de caso y en caso de que no, digamos, hacer el debido proceso, hacer el seguimiento, programar las consultas de seguimiento, no como en algunos casos que establecen una recomendación, una restricción, le dan una temporalidad de 3 meses y después se olvidaron de eso y nunca se hizo un cierre de caso, nunca se validó el caso, si las recomendaciones van a seguir igual, o sea, nunca se los manda a una consulta de control. Siguiente. Entonces, digamos que esto, ¿qué nos va a evitar? Errores frecuentes. Entonces, no debemos ignorar las recomendaciones o restricciones laborales porque acuérdense que son de carácter obligatorio, ¿sí? Aplicarlas de forma general sin análisis. Entonces, digamos que simplemente no hacemos análisis del puesto, sino que decimos, lo va a poner a hacer esto y ya.
o sea, sin hacer el debido proceso. No hacer el seguimiento, como lo dije, o sea, no darnos cuenta si ya el trabajador fue dado alta de sus médicos de tratantes, si puede hacer cierre de caso o no, si el trabajador está peor, si no se le están cumpliendo en el sitio donde están, no está acatando, no están, digamos, no le están acatando sus recomendaciones, si el trabajador tiene patologías nuevas que sean también importantes de validar y definir si las recomendaciones siguen igual, cambian o se aumentan, ¿sí? Y lo otro sería exponer al trabajador porque se siente bien. Entonces, se generan unas restricciones, unas recomendaciones, el trabajador se siente bien o la persona SST lo ve bien y decirle, ah, no, pues estás bien, sigue igual, ¿ya? Entonces, digamos que esto es un riesgo y es un incumplimiento. Confundir una recomendación con incapacidad. Digamos, aquí yo les voy a poner dos casos que dentro del común se generan. Ejemplo, la de exponer al trabajador porque se siente bien. Tuvimos un usuario que no, bueno, alguien de una empresa que nos dijo, ay, mira, es que el paciente tiene una patología, y validamos el caso, un paciente que tiene una patología cardíaca, una prótesis mecánica, que lógicamente está con tratamiento anticoagulante, que es un tratamiento que su sangre se la pone líquida. Dentro de la valoración médica es un paciente que es un mecánico. El trabajador utiliza herramientas de corte, y la médica le dice, no puede realizar no puede usar herramientas que generen riesgo de corte. Entonces el trabajador, que es un señor de edad, ya que está muy acostumbrado a sus funciones, dice, pero es que yo me siento bien y yo lo puedo hacer. Lógicamente, su condición médica no le va a limitar como tal esa actividad porque él la puede hacer. La diferente es que no debe hacerla y está prohibido por el médico. Y la persona dice, no, la persona encargada de la empresa dice, pero es que la hace normal. Pues claro, la puede hacer normal, pero no la debe hacer. ¿Por qué? Porque es un paciente anticoagulado, si se corta tiene un riesgo de una hemorragia que no la puedan controlar porque eso se controla solamente con medicamentos que contrarrestan el efecto del anticoagulante y la persona se puede desangrar y se puede morir incluso en el puesto de trabajo si no hay una respuesta inmediata. Entonces digamos que no es que se sienta bien, o sea, hay que digamos que es obligatorio acatar la restricción médica en este caso, ¿sí? Lo otro es confundir una recomendación con incapacidad. Entonces, hay casos donde de pronto las empresas piden ampliación y me dicen, ay, doctora, pero es que este trabajador tiene este tipo de patología, yo no tengo dónde ponerlo, ya no sé qué hacer, no tengo dónde, ¿por qué no mejor que lo sigan incapacitando? No. O sea, no es eso. La incapacidad implica una condición de que el trabajador está incapacitado para hacer cualquier tipo de actividad o función laboral, ¿ya? No es cuando un paciente no tengan dónde ponerlo, o sea, no, eso no es. ¿Ya? Entonces se debe dar una recomendación y el señor debe cumplir con su horario, su trabajo, así sea con reasignación de funciones. Ya es una condición médica, ya el de definir nosotros si amerita o no amerita una incapacidad. Magda, Ajá. aquí Margie nos hace una pregunta con respecto a algo de lo que tú estabas hablando. Él dice, el seguimiento que se hace de restricciones se debe hacer cada cuánto. Ejemplo, un colaborador que tiene restricciones de 6 meses. O sea, si nosotros le generamos una restricción al usuario por 6 meses, la empresa debe mandarlo a los 6 meses. Consulta a los 6 meses Sí. para ver si se levantan las restricciones Sí. con las nuevas historias clínicas. Sí, porque tiene una temporalidad que son los 6 meses. Inmediatamente se termina, se debe enviar. Okay. ¿Qué debe traer? Todo lo que tenga actualizado de su proceso. ¿Ya? Para nosotros con eso, validar, se levantan, se actualizan o se modifican, ¿sí? Entonces, todo eso lo hacemos en base al seguimiento y los conceptos y los apoyos diagnósticos que traigan de los médicos tratantes. Listo, entonces seguimos aquí con los ejemplos prácticos. Bien. Aquí tenemos el primer ejemplo de un trastorno musculoesquelético
donde la recomendación es evitar el levantamiento de cargas mayores a 5 kilos, pausas activas cada 2 horas. La aplicación laboral sería el ajuste de funciones, apoyo mecánico y reubicación temporal. Y digamos que esto lo que quiere decir es que nosotros, las personas encargadas de SGT, pueden tomar cualquiera de estas 3 aplicaciones y mirar cuál de esas podemos adaptar, ¿no? Así es. Aquí otro ejemplo práctico de riesgo psicosocial. Ya presenta como tal una restricción donde no se le permite turnos nocturnos al trabajador, no atención directa a usuarios conflictivos y la aplicación laboral sería cambio de turno y tareas administrativas temporales. Sí, ok. Y ese tercer ejemplo práctico de una enfermedad respiratoria, donde la restricción es el no exposición a polvo, humo o químicos. Y en cuanto a la aplicación laboral, tenemos de que se hace una reubicación de la trabajadora en este caso, uso de EPP certificados, elementos de protección personal y evaluación ambiental del entorno del lugar del trabajo. Ahora sí, doctora, me gustaría que ya en estos son casos médicos como mucho más poquito más de análisis, Ajá. pero igual son concisos e interesantes. Iniciamos con este, doctora. Bueno, tenemos el primer caso médico, habla de una recomendación biomecánica. Entonces, la situación en este caso, entonces nos vamos a poner en el contexto para poder, digamos, nosotros mismos aquí nos vamos a hacer las preguntas, ¿sí? Entonces, cada uno se va a responder la situación para poder darle el debido proceso a cada uno. Entonces, tengo un trabajador, un cargo administrativo de 38 años con un diagnóstico de una lumbalgia mecánica, o sea, un dolor lumbar. ¿Qué recomendación médica nos llega? Evitar permanecer sentado más de 2 horas continuas. Realizar pausas activas cada 60 a 90 minutos. Ajuste ergonómico del puesto de trabajo. ¿Qué voy a mirar? ¿Cuál es su contexto laboral? Entonces, ese trabajador tiene una jornada de 8 horas, el 100% está en computador y en ese cargo no hace manejo de cargas. Es de lo que más influye en este tipo de patología como tal. Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar? Entonces, les voy a preguntar a ustedes. ¿La empresa debe consideran que la empresa debe reubicar al trabajador? ¿O nos preguntamos eso? Yo me respondo, ¿ya? ¿Justifica médicamente que le dé más incapacidad o puede seguir laborando con algo? ¿Sí? ¿Es obligatorio cambiar el puesto o basta con hacer ajustes? ¿Quién verifica esto que se cumpla? ¿Sí? Entonces son las preguntas que nosotros nos vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el análisis en este caso? No hay restricción, es una recomendación. Y la recomendación indica hacer ajustes, o sea, son sugerencias, ¿sí? ¿El trabajador puede seguir en ese cargo? Sí, ¿sí? Es cuestión de hacer un ajuste de funciones, ¿ya? Se aplican ajustes razonables, o sea, las recomendaciones que emitió el médico son razonables, se pueden cumplir, son cumplibles, son razonables al cargo, ¿sí? ¿Y quién debe hacer este seguimiento? SST, ¿sí? Entonces, la decisión correcta, como dice ahí, hay que hacer su ajuste ergonómico, que haga sus pausas activas y hay que hacer un debido seguimiento al caso. El siguiente caso que tenemos es de una restricción médica, que es en cuanto a manejo de cargas. El caso es un auxiliar de bodega de 45 años con una hernia discal a nivel de L4, L5. ¿Cuál es la restricción que nos llega? No levantar cargas mayores a 3 kilos, no empujar ni alar objetos pesados. ¿Cuál es su contexto laboral? Este trabajador, en su contexto es cargar o hacer carga de cajas de 10 a 15 kilos. O sea, las cajas son de 10 a 15 kilos. La restricción dice 3 kilos. ¿Ya? Entonces, ¿qué me voy a preguntar? ¿Puede continuar en el mismo cargo?
La empresa puede exigirle, cuídese, señor, cuídese, pero siga haciéndolo. Debe reubicarse. ¿Qué pasa si no hay otro cargo donde ponerlo? ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Existe una incompatibilidad entre el cargo y la restricción. O sea, ¿ya? Entonces, el peso es de 3 kilos, recuerdo, y él le bajan cajas de 10 a 15 kilos. No puede seguir ahí, ¿ya? Mantenerlo en el cargo genera un riesgo legal y de salud porque estamos incumpliendo con una restricción médica. ¿Se requiere reubicación temporal o definitiva? Sí, ¿ya? Entonces, la decisión correcta en este caso, hay que reubicar, que siga su proceso y su gestión en su EPS, y hay que documentar todo lo que estamos haciendo. El siguiente caso es de una recomendación médica, que es un caso psicosocial. La situación es una asesora de servicio al cliente con diagnóstico de trastorno de ansiedad. ¿Qué recomendaciones médicas me llegan? Reducir exposición a situaciones de alta presión, evitar sobrecarga laboral y mantener un horario estable. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué hace esta trabajadora? Hace atención de quejas, tiene una alta carga emocional y tiene unas metas muy exigentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me pregunto? ¿Es obligatorio cambiarla de área? ¿Cómo se aplica sin afectar la operación? ¿Es una restricción encubierta? Entonces, ¿qué nos vamos a responder? Es una trabajadora que lo que le están emitiendo es una recomendación, ¿sí? No prohíbe que trabaje. A lo que sí se sugiere es hacer ajustes organizacionales, ¿ya? Y requiere intervención del sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, ¿sí? Porque ella puede seguir haciendo sus funciones, solamente hay que hacer un ajuste, una reasignación y darle cumplimiento a ello. Entonces, aquí la decisión correcta es la redistribución de tareas, un acompañamiento y hacerle su respectivo seguimiento. Y el último caso médico que tenemos es en cuanto a una restricción médica, que es un trabajo en alturas. La situación es un técnico electricista con antecedente de crisis convulsiva reciente. La restricción médica dice, prohibido realizar trabajo en alturas, no operar máquinas de riesgo. El contexto es un trabajador que hace su trabajo en postes y escaleras. ¿Ya? Entonces, ¿qué me puedo preguntar? Entonces, lo que me puedo preguntar es, ¿puede seguir con ese cargo? ¿Sí o no? ¿Puede hacerlo con el arnés? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Y es responsabilidad del trabajador asumir el riesgo? ¿O de quién es la responsabilidad? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? O sea, la restricción es clara. Dice, no alturas, no operar máquinas. El uso del arnés no va a limitar que él le dé una crisis convulsiva, ya se caiga. ¿Sí? Entonces no debemos enmascarar los riesgos para que pueda seguir haciendo una función que nosotros necesitamos. No. Y no es negociable, es obligatorio. Entonces, en este caso, la decisión correcta es una reubicación inmediata y un seguimiento médico. ¿Listo? Entonces, digamos que estos son los ejemplos que trajimos como para que ustedes puedan validar y pues mucho más fácil para uno entender estos casos. Listo. Bueno, ya digamos que con esta intervención de la doctora Magda, ahí abrimos el espacio para preguntas o dudas. Cualquier pregunta que ustedes quieran de pronto realizar, está en el cajón del chat de este webinar. Estamos, digamos, esperando a que ustedes nos hagan cualquier tipo de preguntas relacionadas con el tema de las recomendaciones médicas laborales. Sin embargo, si ustedes de pronto tienen alguna duda o inquietud más adelante, en la siguiente semana, de pronto que ustedes recuerden como que, bueno, eso lo puedo preguntar,
Ahorita le podemos dejar el correo a la doctora Magda para que ustedes escriban de pronto casitos puntuales sobre cómo gestionan esas recomendaciones y lograr ya una aplicación pues mucho más correcta, ¿no? Ya pues de acuerdo a la normatividad. Mira que aquí hay otro. Dice, es muy recurrente que en las recomendaciones, se me fue. Y ahora sí aparezca el término repetitivo. En este caso, he evidenciado que es un término un poco subjetivo, ya que he escuchado diversas versiones. Mi pregunta es, ¿cuál de todas las versiones acoger sobre repetitividad? Bueno, pues ahí hay, digamos que normalmente lo que se manejaba anteriormente, y digamos que es muy importante lo que tú estás diciendo, anteriormente se decía que repetitivo son mayor a 30 movimientos por minuto, ¿sí? Ese es el que, pues digamos, dentro del contexto laboral se ha manejado. Pero de todas formas, digamos que la persona de SST puede hacer un buen análisis del puesto de trabajo y definir si para este cargo o para esta actividad podemos considerar un menos número de actividades por minuto, ¿sí? Entonces, dependiendo también, digamos, de la exigencia de la tarea en estos casos. Muy bien. Bueno, Seguimos aquí atentos de pronto a más preguntas o Johnny de pronto quiere sí, comentar la algo. idea es que si ustedes tienen como algunas consultas, algo, porque aquí hemos estado viendo en el chat que hay varias consultas y es importante ir aclarándolas porque pues vamos solucionando de pronto algunas consultas que tengan otros. Es importante también que ustedes, pues en el marco de este webinar, sepan que ustedes tienen una línea directa de comunicación, donde hay personal en servicio al cliente, que son sus agentes integrales, que son las personitas que les confirman las citas, ¿sí? Para hablarlo a nombres personales, Steven, que es la persona que genera como todo este tema de agendamiento para algunas empresas como J.E. Jaimes, empresas como Río Paila, Nestlé de Colombia. Viene Estefanía con otro gran grupo de empresas, Dayana, Sebastián, Edward. Ellos son como los agentes iniciales que tienen un poco de comunicación frente al tema de la ampliación del concepto médico, pero si es algo muy técnico o un poco más ceñido al tema de la historia clínica, nosotros está Cristian Mejía y estoy yo como para frente a esto poderles dar algunas aclaraciones y nosotros nos respaldamos no solo pues, en el conocimiento que vamos teniendo el día a día, sino también en nuestros médicos, no solo en Magda, que es nuestra líder médica, sino también en Victoria, que es la médica de Cali. Tenemos nuestra médica que es Laura García también en la sede de Tuluá. Y aquí en Palmira tenemos la doctora Karen Rodríguez y la doctora Diana Chávez, que también hacen parte pues, de todo el grupo de médicos laborales con los cuales nosotros vamos haciendo como una ampliación del concepto. Así que no se queden con la inquietud, porque a veces esa inquietud, quedarse uno con la inquietud y tomar decisiones aún sin tener muy claro el proceso, pues les puede generar a ustedes incomodidades allá. Entonces, no, llamen, pregunten, ve, no me quedó claro esto, ve, no me quedó claro lo otro. ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué está trabajando TIAN IPS para este año 2026? Hay recomendaciones que de pronto son muy generales y estamos tratando de empezar a volverlas un poquito menos generales, no tocar la historia clínica, hay que ser muy claros en eso, porque parte del tema, como iniciamos con el webinar, es la confidencialidad de la información, ¿sí? Pero sí podemos lograr buscar un poco de ser un poquito más claros en el tema de las recomendaciones para que ustedes puedan enfatizar mucho mejor cuando vayan a descargarlos allí esos sistemas de vigilancia. Igual, si no queda claro, tienen todos estos canales de comunicación, su agente, su comercial a cargo y muchos de los que están acá sé que tienen comunicación directa con algunos de nuestros profesionales. Entonces no duden en hacer la pregunta y generar esas aclaraciones porque a veces nosotros, a falta de tener esos profesiogramas o esos perfiles de cargo, pues generamos recomendaciones frente a un protocolo que maneja TIAN IPS, pero posiblemente ustedes allá tienen unas actividades diferentes. Sí, hay empresas que dicen, este es operario, pero ¿operario de qué?
Ah, no, es que para una empresa es operario de barrido, para otra empresa es operario de máquina, para otra empresa es operario de camión, ¿sí? Entonces, queda muy complicado saber operario de qué. Entonces, genera uno una restricción o una recomendación frente a ese marco tan grande allí. Entonces, a veces esa llamadita que usted hace, ay, mira, usted no me cerraste el concepto médico con esto, pero ese chico realmente no hace ninguna de esas actividades allí. Entonces, enfocamos un poco mejor el tema de la recomendación o inclusive a veces ni siquiera queda la recomendación porque no va acomodada a la actividad que va a hacer el usuario. Entonces está todo este marco. Por aquí nos preguntaba algo también, Carolina dice, ¿qué pasa cuando el médico laboral en el concepto del examen no recomienda la reincorporación del colaborador a la empresa? ¿Qué proceso se debe hacer? Ahí está hablando de, por ejemplo, de un seguimiento a caso de un reintegro laboral. Carolina, ¿nos puedes allí ampliar un poquito esa pregunta? Aquí sí, hay otra O pregunta. sea, digamos que nosotros generalmente, pues ese término lo manejaríamos en caso de que venga una consulta de posincapacidad, De sí, integro laboral. una de posincapacidad y digamos que su condición médica no dé para reintegrar, si consideremos que amerita continuar incapacitado, nosotros generamos el concepto médico de que no es pertinente el reintegro y por ende, entonces el trabajador debe presentarse nuevamente a su entidad de salud responsable para que hagan su validación y den continuidad a la incapacidad médica en la entidad de salud. Eso lo tenemos definido tanto, digamos que en las posincapacidades como en las de medicina laboral o seguimiento a caso. La verdad, en seguimiento a caso es muy poco frecuente, pero sí ha habido casos en los cuales la condición médica en la que llega el trabajador, nosotros consideramos que amerita incapacidad y hacemos la respectiva indicación. Aquí hay otra pregunta que nos hace uno de los asistentes. Dice, buen día, ¿en dónde pueden encontrar el concepto de movimiento repetitivo? ¿Qué norma lo menciona? Gracias. Bien, aquí más que la norma, debes de conocer muy bien el tema de la ley 1562 del 2012 y el decreto 1072. Allí habla todo el tema de, de la identificación y controles de los riesgos, ¿sí? Donde está, te habla el tema de la rotación de tareas, pausas activas, formación, ¿sí? Donde se busca prevenir enfermedades laborales y cumplir. Entonces aquí te hace mención justamente esas actividades y que hay que generar pausas, generar otro tipo de movimientos para hacer que haya un, ¿cómo se le llama esto? Un tema de descanso, ¿sí? De descanso y que no se genere este riesgo a largo plazo como enfermedad. Listo. Yo creo que ya entonces podemos ir finalizando el espacio. Ujú. Quiero, Así es, mira, la doctora Norma allí muy amablemente ok, nos hace la acotación también. Hay que revisar el Fuerte. tema del agatizo Ujú. donde están los desórdenes musculoesqueléticos. ¿Sí? Entonces de allí ok, puedes de pronto tomar también parte de eso, ok. Raúl, para que lo puedas tomar allí en ese puntico. Sí, Gracias, doctora. gracias, doctora Norma. Bueno, ahora sí, para ir finalizando ese espacio, voy a compartirles a ustedes el link de este formato de asistencia y satisfacción. Con base en ese formato, cuando usted lo diligencia, les voy a generar los certificados de asistencia. Es algo que me han solicitado a partir pues, del webinar anterior que tuvimos en agosto. Entonces, como sé que también es importante que ustedes tengan como tal su certificado de asistencia, voy a compartirles este link, ya en en el link del chat, para que ustedes tienen ese formato de asistencia y basado en ello yo les genero los certificados de asistencia. Entonces aquí en el cajón del chat les voy a dejar el link. Listo, ahí le pueden dar clic
y les va a aparecer como tal para que llenen información. La grabación sí también queda, yo la comparto en la siguiente semana, cuando digamos yo la pueda descargar del Microsoft, subirla a YouTube y ustedes puedan verla directamente en YouTube. Entonces, todas las personas que me generen el llenar del formulario, a esas son las que les voy a generar certificado de asistencia. Listo, el requisito que ustedes llenen como tal esta encuesta. El certificado asistencial se los estaré entregando a más tardar 8 días hábiles. ¿Listo? Entonces, para que sepan que, digamos, a más tardar el lunes o martes no de esa semana que viene, sino de la otra, ya les estaré entregando a ustedes como tal sus certificados de asistencia. Recuerden, por favor, el envío de los profesiogramas, ¿sí? Para ir generando cumplimiento de la 1843. Entonces, el envío de sus perfiles de cargo, perdón, los perfiles de cargo con las actividades y los riesgos, lo pueden enviar, como bien lo decía Anthony, por favor, pon allí tu correo electrónico, al correo de mercadeo, o también a los de sus profesionales comerciales, ¿sí? Sebastián, Edward, Cristian Mejía o el mío, y nosotros hacemos todo el proceso interno y adicional les enviamos una carta de recepción de esta información, porque ustedes tienen que tener soporte ante un ente regulador de que nos entregaron esta documentación y que con eso nosotros arrancamos o estamos realizando sus procesos de exámenes médicos. Sí, claro que sí. Aquí lo que ustedes ven en pantalla es el correo al cual ustedes me pueden compartir lo que son los perfiles de cargo y profesiogramas. El correo es líder.mercadeo@tienips.com. Ahí pueden enviarme las personas que están viendo como tal este evento, me pueden compartir los profesiogramas y de pronto lo han actualizado o lo han generado nuevo hasta hace poco. Me lo pueden compartir para guardarlos en nuestro sistema de información. También recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Tian IPS, Instagram como Tian IPS, al igual que en LinkedIn, que es la red social de profesionales, también nos pueden encontrar por ahí en Tian como Tian IPS. Y a través de WhatsApp Channels, que son los canales de WhatsApp, ahí ustedes se pueden unir y encontrar una información muy interesante sobre guías, recursos que les compartimos para sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este canal se llama SST, Organizaciones Saludables con Sentido Humano. Ahí se pueden unir y pueden encontrar información muy interesante. Bien, bueno, ya sin más información, a ustedes agradecerles por estar aquí, por darse ese espacio de aprender mucho más sobre este maravilloso mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Y pues nada, sigamos trabajando por la salud y la seguridad de los trabajadores, porque con bienestar aportamos al progreso de nuestro país. Muchas gracias por su asistencia, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.